Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy día nos toca el curso de álgebra. Entonces, el día de hoy vamos a empezar un tema muy importante, algo que normalmente se ve siempre en distintas instituciones en donde se estudia algún curso que tenga que ver con matemáticas, que son las funciones, ¿ya? El día de hoy vamos a aperturar con los conceptos más básicos, vamos a ir avanzando, explicando todo lo posible con respecto a funciones, ¿ya? Para que cuando ya regresemos a las clases presenciales podamos trabajarlo con más profundidad. ¿Listo? Entonces, en funciones tenemos que definir qué es una función, ¿ya? Una función es la relación que existe entre dos conjuntos de valores, ¿ya? Una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. En el caso de las funciones, nosotros podemos hallar algo así como una analogía, ¿cómo decirlo así? Como una maquinita. Una función es como una maquinita, ¿ya? En donde tú ingresas el ingrediente y sale un producto, por decirlo así, ¿ya? Las funciones tenemos que verlos de esa forma. Ingresa un ingrediente, por decirlo así, un número, y después de procesarlo en la máquina, que es la función, obtenemos un resultado o un producto, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos conjuntos numéricos, ahorita vamos a trabajar con conjuntos que tienen poquitos elementos, pero como ustedes saben, existen conjuntos numéricos que son infinitos, los números naturales, los números enteros, los números reales, donde están los racionales, los irracionales, enteros, naturales. Entonces, existen conjuntos de números, perdón, en donde los números son muchísimos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con dos conjuntos que tienen unos cuantos elementos para hacer una idea particular y de ahí proyectarlo a una idea general. Entonces, aquí tenemos el conjunto A y el conjunto B. Entonces, dentro del conjunto A vamos a tener los elementos 1, 2 y 3, fíjate. Y dentro del conjunto B tenemos los elementos 2, 4 y 6. ¿Listo? Mira, cada conjunto solamente tiene 3 elementos. Los únicos elementos que tienen son los que tú puedes ver ahí. ¿Listo? Entonces, aquí nos habla, mira, según lo que dice, una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Ahí están los conjuntos, mira, el conjunto A y el conjunto B. De tal manera que cada elemento del conjunto de partida, o sea, el conjunto en donde se inicia, ¿ya? Le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Si este es el conjunto de llegada, entonces cada elemento del conjunto de partida solo va a tener un elemento, ¿ya? Una posible respuesta o producto, ¿ya? Del otro conjunto de llegada. Pero tienen que ser respuestas diferentes, mira. Para uno está el 2 en el otro conjunto. Para el 2 está el 4. Para el 3 está el 6. Si te fijas, no hay ningún elemento de A, ¿ya? Ningún elemento de A que se relacione con dos elementos de B. No hay ningún elemento de A que se relacione con dos elementos de B. Solo se acepta uno, ¿ya? Para que sea una función tiene que ser uno con uno. Y no puede repetir, la primera parte no puede tener otro de estos elementos al mismo tiempo, ¿ya? No puede tener otro de estos elementos al mismo tiempo. Como dice acá, solo le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Entonces, como te decía, este es el conjunto de partida, este es el conjunto de llegada. La función vendría a ser esa regla de correspondencia que hace que este 1 se convierta en 2. La función es lo que hace que el 1 se convierta en 2, que el 2 se convierta en 4, que el 3 se convierta en 6. Eso es lo que hace la función. Trabaja un elemento del conjunto A y lo convierte en el elemento del conjunto B, por decirlo de una forma sencilla de entender. Entonces, cada uno de esos elementos va a tener un resultado que aparece en el otro conjunto, en el conjunto de llegada.
Entonces, ¿cómo se define la función? La función que estamos viendo nosotros aquí, f, la función f del conjunto A en B, de A en B, ¿ya? Será una función sí y solo sí para un elemento x que pertenece a A. Recuerda que esa x podría ser el 1, podría ser el 2, podría ser el 3. Esa x que pertenece a A existe, para esa X, existe solo un elemento Y que pertenece a B. O sea que Y podría ser 2, podría ser 4, podría ser 6. ¿Ya? Tiene que existir solamente un elemento en el otro conjunto que le corresponda al primero. 1 con 2, 2 con 4, 3 con 6. De repente podría ser, ¿no? Si fuese otra alineación, podría ser 1 con 6, 3 con 4 y 2 con 2. Podría ser también, pero solamente 1 con 1. No podemos alinear el primero con 2. Ya, eso vamos a ver ahorita. Listo. Hasta ahí la idea de función, más o menos ya lo tienen lista. O sea, la función es eso que hace esa maquinita, digámoslo así, o esa regla de correspondencia, ese algo que transforma el elemento 1 en el elemento 2 que está aquí en el otro conjunto. ¿Ya? Entonces, aquí la función dice, ¿cuáles son los pares ordenados que se obtienen en esta función? Esta función va a tener los siguientes pares ordenados, 1, punto y coma 2. ¿Por qué? Porque el 1 es el elemento del primer conjunto y el 2 es el elemento del segundo conjunto. Si tú utilizas 1 en la función, obtienes 2. Si tú utilizas 2 en la función, obtienes 4. Si tú utilizas 3 en la función, obtienes 6. ¿Ok? El primero es lo que usas y el segundo es la respuesta. ¿Ya? Lo que es regla de correspondencia, o sea, la estructura de la maquinita, lo vamos a estar viendo todavía la otra semana. Por ahora vamos a definir solamente algunos conceptos fundamentales, que son lo que es una función en sí, cómo determinar una función y vamos a ver un poco de dominio, o sea, ingresando a lo que es la parte del dominio. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí yo te presento dos diagramas sagitales, ya así se llaman estos gráficos, diagrama sagital, ya en donde vemos dos funciones. Mira, aquí hay un conjunto, dice donde X podría tomar cualquiera de estos valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y Y podría tomar cualquiera de estos valores, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Dice que aquí la función transforma el 0 en elemento 0, el 1 en 20, el 2 en 40, el 3 en 60, el 4 en 80 y el 5 en 100. ¿Ya? Eso hace la función f. Ahora, imagínate que tuvieras una función g, dice acá. La función g hace que el 0 se transforme en 0, que el 1 se transforme en 20, que el 2 se transforme en 40, que el 3 se transforme en 60. Fíjate aquí, mira. Y el 3 también se va a transformar en 80, dice acá la gráfica. Mira, el 3 se transforma en 60 y el 3 en 80. Raro, ¿no? Y el 5 en 100. Ahora, según la definición que hemos visto, una función solamente debe de tener un elemento del primer conjunto que le corresponda un elemento del segundo conjunto, ¿ya? Del elemento de partida al conjunto, del elemento que está en el conjunto de llegada. Si eso se cumple en todos los elementos que le corresponden aquí al primer conjunto, mira, aquí tenemos que estos de aquí, estos 6 elementos, tienen su respuesta en el conjunto de llegada. Si eso ocurre, significa que esto es una función, ¿ya? F es una función. Pero ¿qué pasa si tú encuentras que uno de los elementos del conjunto de partida tiene dos respuestas? Mira, te lo pongo de esta manera. Tú das un examen, ¿ya? De 5 preguntas, ¿ok? Das un examen de 5 preguntas. Cada pregunta vale 20 puntos. Si tú haces 0 preguntas, te corresponden 0 puntos, ¿cierto? Si tú haces una pregunta, te corresponden 20 puntos. Si tú haces 2 preguntas, 40, 3 preguntas, 60, 4 preguntas, 80 y 5 preguntas, 100. Eso es una función. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de respuestas, obtienes una cantidad de puntaje, ¿ya? Por eso es que se le llama la función. Es una relación que existe entre la cantidad de preguntas que hay
bien contestadas y la cantidad de puntos que te corresponde. Pero observa ahí la supuesta función G. Si hubieses hecho 0 preguntas, obtienes 0 puntos. Si hubieses hecho una pregunta, obtienes 20 puntos. Si hubieses hecho 2 preguntas, obtienes 40 puntos. Pero si haces 3 preguntas, es posible de que la profesora o profesor que esté dando el examen te ponga 60 y 80 puntos al mismo tiempo. Por hacer 3 preguntas, ¿tu nota sería 60 y 80? ¿Tiene sentido que la nota sea 2 cosas diferentes? No, ¿verdad? Entonces, ahí está mal. Eso no es una función. La función le corresponde solamente una respuesta. Si tiene 2 respuestas, rompe la lógica. ¿Entienden? Las funciones no pueden tener 2 respuestas para un número que se utilice en la función. ¿Ya? Para un elemento de salida, no puede tener 2 respuestas en la llegada. Esa es la razón, porque si no se rompe la lógica. No puedes tener 2 respuestas para una misma cosa, ¿ya? En el caso de las funciones, existen las relaciones, ¿ya? Que esas son diferentes. Eso lo vamos a ver cuando estemos en presencial para poder trabajarlo con más detenimiento. Pero en cuestiones de relación se puede permitir diferentes combinaciones. En el caso de funciones, no. ¿Ya? En el caso de funciones, no. En las funciones, si es un valor, obtiene una única respuesta. ¿Listo? Entonces, me faltó aquí poner. Entonces, G no es una función, ¿ya? La supuesta función G no es una función. No es una función. Listo, no es una función. Entonces, ahí más o menos estamos vislumbrando qué cosa es realmente una función. Veamos aquí, miren, observen, dice, determina si las siguientes tablas de valores representan una función. Y tenemos, por ejemplo, aquí los valores de X, que es el primer conjunto, el de salida, y los valores de Y, que es el segundo conjunto de llegada. Entonces, gráficamente lo que vamos a hacer nosotros es colocar aquí, ¿no? Este es el conjunto para las X y este es el conjunto para las Y. Colocamos los valores que posee X. Según esto, dice que está el número 1, el número 3, el número 5 y el número 7. Listo. Del otro lado tenemos el número 3, el número 5, el número 7. Pero ojo, ojo, si se repite otra vez este número, pues ya no debo de colocarlo 2 veces. Recuerden que en las funciones que se repite, perdón, en los conjuntos, que se repita el elemento significa que hay uno solo nada más. Así que simplemente ya tenemos aquí el 3. Listo. Ahora, vamos a relacionar los elementos, ¿ya? De estos dos conjuntos. Según la tabla, ¿ya? Según la tabla, cuando tú utilizas el 1 en la función, obtienes como resultado el 3. Mira, obtienes como resultado el 3. Cuando tú utilizas el 3, obtienes como resultado el 5, ¿cierto? Cuando tú utilizas el 5, obtienes como resultado el 7. Pero si tú utilizas el 7, obtienes como resultado el 3. Listo. La pregunta es, ¿esto será una función o no será una función? Ojo, recordemos la parte teórica. Recordemos la parte teórica. Para cada elemento del conjunto de salida le corresponde una sola respuesta. ¿Ya? A cada elemento de salida le corresponde una sola respuesta. ¿Ya? No es lo mismo que decir que, ya, ahorita lo voy a explicar de mejor manera. Observen que para el 1 hay una sola respuesta, 3. Y eso es correcto, eso está muy bien. Para el elemento 3 hay una sola respuesta, que es el 5. Eso está muy bien. Para el elemento 7 para el elemento 5 existe una sola respuesta. Eso está correcto. Sigue la parte de la teoría. Y para el 7, que a pesar de que su respuesta es igual a la del 1, sigue teniendo una sola respuesta. Entonces, sí se está cumpliendo lo que es una función, que para cada elemento de la salida solo tiene una respuesta. Significa que esto de aquí, esta tabla, sí es una función. Sí es una función. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la parte teórica. A cada elemento de salida le corresponde un elemento
en la respuesta, ¿ya? Solamente una respuesta aquí en el conjunto de llegada. Entonces, profesor, pero el 1 y el 7 tienen la misma respuesta. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Sí es posible. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, hay casos en donde las funciones te dan la misma respuesta, no importa el número que utilices. Por ejemplo, si la x es 1, la respuesta es 4. Si la x es 3, la respuesta es 4. Si la x es 5, la respuesta es 4. A pesar de que cada uno de los elementos es diferente en la salida, si tienen el mismo resultado, sigue siendo una función. Vamos a hablar más adelante de tipos de funciones. Esa función que les estoy mencionando ahorita es una función constante, ¿ya? A la hora que hacemos las gráficas, vamos a ver, ahorita les voy a enseñar para aclararles ese puntito. Pero en este sentido, observen, cada elemento de la salida le corresponde uno y solo un elemento en la llegada. No importa que se repita con las respuestas de los otros, no importa. Lo importante es que el 7, por ejemplo, no tenga la respuesta 3 y la respuesta 7. Eso es lo que debemos evitar. Entonces, por ejemplo, aquí en el segundo, ya observamos. ¿Qué dicen los valores? Aquí dice que este es el conjunto X, este es el conjunto Y. X tiene 1, 3, el 1 ya está puesto, 4 y 5. Y el de abajo tiene 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces, cuando nosotros trabajamos la función, decimos, para 1 obtenemos 3 como respuesta. Para 3 obtenemos 5 como respuesta. Para 1 también se obtiene 7 como respuesta, mira. Ah, ya te diste cuenta, ¿verdad? Eso no debería estar pasando. De ahí, para 4 se obtiene 9 como respuesta. Y para 5 se obtiene 11 como respuesta. ¿Quién rompe la lógica aquí? ¿Quién no está cumpliendo la característica de la función? El 1. ¿Por qué? Porque tiene dos respuestas. Tiene el 3 como respuesta y también tiene el 7. Esto ya no es una función. No se le puede permitir tener dos respuestas. La única que debe tener es una sola. Una nada más. Entonces llegamos a la conclusión de que el primero sí es una función, ¿ya? Este sí es una función. Y el de abajo no es una función. Listo. Ya está. Eso sería todo. De esa forma se identifica. En la tarea tienen una de estas tablitas en donde ustedes tienen que identificar correctamente si es o no es una función. Dos tablas creo que son, les he puesto, dos tablitas. Entonces tienen que hacer así su grafiquito, hacer las flechitas e indicar si es una función o no es una función. Y eso se los va a decir la parte teórica. Ya, vuelvo a repetir, solamente le corresponde a un elemento de la salida una respuesta en la llegada. Si ocurre que un elemento de la salida tiene dos respuestas, entonces eso no es función. Listo. Sigamos. Ahora, ¿cómo determinar si las siguientes gráficas son funciones? Las funciones se pueden graficar en el plano cartesiano, ¿ok? Nosotros, dependiendo del tipo de función, podemos crear diferentes gráficas. Entonces, aquí estamos viendo dos planos cartesianos en donde vemos como unas figuras, ¿verdad? Uno que es como una especie de curva y el otro que es como una línea recta, ¿ya? Entonces, lo que se hace para verificar si una gráfica de una función es o no es realmente una función, lo que debemos hacer es trazar una línea vertical, ¿ya? Una línea vertical en distintos puntos de la función para observar si ocurre que al momento de trazar esa línea, se corta la línea con dos puntos. ¿A qué me refiero? Mira, observa. Vamos a poner esto por aquí. Voy a utilizar rojo, ¿ya? Rojo. Ahí. Y más o menos. Mira, si yo trazo una línea vertical aquí, fíjate que aquí hay un solo punto en donde choca la línea vertical con la gráfica. Y si yo más o menos hago otra línea por aquí, ya, otra línea vertical por aquí más o menos, ¿ya? Fíjate que aquí solamente... Uy, está muy grueso, no me gusta. Listo, tiene que salir en una sola. A ver. Ajá. No puedo calcular aquí con el lapicero este. Ahí, ya, listo.
Mira que aquí solamente corta en un punto, ¿ya? Y si sigues trazando verticales, te vas a dar cuenta que las verticales solo cortan en un solo punto, ¿ya? Solo en un solo punto, mira. Eso significa que es una función, ¿ya? Es una función, es una función. Pero profesor, ¿por qué? ¿Por qué razón es una función? Ya, fíjate aquí, cuando es, por ejemplo, el punto 2, por ejemplo, mira. Cuando es x2, hay una única respuesta que es y2, que es este punto que se encuentra aquí. Cuando x es 2, y es 2. ¿Te acuerdas que hemos dicho que para una sola x le corresponde una sola y? Hemos estado viendo los ejemplos que para una x debe de corresponderle una sola y. En la gráfica, cada una de estas x le corresponde una sola y en la gráfica. Solamente una. Por esa razón es que cuando dibujas la vertical, encuentras que solamente toca un punto en la gráfica. ¿Por qué? Porque ese punto solamente tiene una x para una y. Nada más. Observa aquí. Mira, acá tenemos otra gráfica. Si nosotros hacemos lo mismo, trazamos una línea, ¿ya? Encontramos aquí un punto nada más. Y si lo trazamos más abajo, ya, más o menos a esta altura, ahí, también encontramos aquí otro punto, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos en la gráfica, ¿qué punto podemos utilizar? Aquí, mira, aquí. Para 4, que es X, existe una única respuesta que es 3. Entonces, a la altura de 4 está el 3, mira, ahí está. Entonces, cada vez que la línea vertical corte la gráfica, ya, la línea negra esa que está ahí, cada vez que corte la gráfica solamente la debe cortar en un punto. Eso significa que para cada para cada elemento X va a haber una sola respuesta en Y. Entonces, esta también es una función, ¿ya? Es una función. Listo. Ahora, observa qué es lo que va a pasar con los siguientes gráficos. Observa bien, mira. Tenemos estos 3 gráficos. Si yo hiciera lo mismo con este gráfico, veamos un puntito aquí que podamos trazar. A ver, aquí, ahí más o menos a esa altura. Listo. Fíjate cómo aquí hay 2 puntos, uno aquí y uno aquí. Hay 2 puntos que cortan con la línea vertical que hemos trazado. ¿Qué está ocurriendo? Si tú observas bien y dices, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí hay, digamos que el punto es aquí, ¿ya? Aquí en la intersección para utilizar números exactos. Fíjate que cuando x es 2, el resultado de y vendría a ser también 2, ¿ya? Cuando x es 2, el resultado es 2. Pero si vamos aquí al otro lado, ¿ya? A ver, allá, acá abajo. Cuando x es 2, también... ¿Dónde está la intersección? Aquí más o menos. Se supone que debería estar acá, sino que la gráfica no me ha salido muy exacta. Aquí. Cuando x es 2, también es menos 2, mira. Menos 2. ¿Qué significa? Que la x tiene 2 respuestas. Cuando x es 2, sale que la y es 2 y también que sale que es menos 2. Y eso no puede ocurrir en una función, ¿verdad? No puede ocurrir que la primera componente, que es la x, tenga 2 respuestas. Entonces, por esa razón es que cuando la línea vertical trazada encima de la gráfica corta en 2 puntos a esa gráfica no es una función, ¿ya? Esa gráfica no es una función. Entonces, probemos lo mismo en las otras gráficas, ¿ya? Esto no es una función, no es una función. Listo. No es una función. Mira, si probamos en la otra gráfica, aquí, a ver, más o menos a esta altura. Yo trazo la línea y mira, encuentro que aquí hay 2 puntos que corta. Y si lo trazo por acá, mira, más o menos por aquí, ahí, ahí. Aquí también encuentro que acá hay 2 puntos. Entonces, esta tampoco es una función. No es una función. Listo. Y aquí, por ejemplo, mira, si yo trazo una recta por aquí, acá también encuentro 2 puntos de intersección, mira. 2 puntos de intersección. Eso significa que esta tampoco es una función. No es una función. Entonces, ese es el método práctico
para poder decir en una gráfica si es o no es una función. Pero, perdón, pero la explicación concreta es lo que te estoy mencionando, que para un valor en X, mira, encuentro que tiene dos respuestas en la gráfica, tiene dos respuestas. Esa línea negra está compuesta por puntos, ¿ya? Cada uno de esos espacios que tiene la línea negra que está dibujada ahí es una intersección de dos puntos, uno en X y uno en Y. Entonces, justamente ahí ocurre que hay respuestas que se repiten a la misma altura de X. Eso significa que no es una función, ¿no? Intento explicarlo de diferentes maneras para ver si me entienden de esa forma. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo qué cosa es una función? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto? ¿De repente hay alguna duda o se les ocurrió algo que quieran preguntar? Profesor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? ¿Qué pasó, Brisa? ¿Brisa quiere preguntar algo? ¿No? ¿No quieres preguntar algo? Pregunta nomás, pregunta. Si quieres preguntar algo que te cause dudas, pregunta. ¿Por qué esto, profesor? ¿Por qué lo otro? ¿No? ¿No hay nada? Ya. Si no hay nada, pasamos a lo siguiente. Ya miren. Con esto lo que estamos haciendo es primero definir precisamente qué cosa es una función, ¿no? Ya hemos quedado claros en que gracias a la función, un elemento de un conjunto se transforma en otro elemento de otro conjunto de llegada. De tal manera que estos dos componentes, el de partida y el de llegada, son un punto en la gráfica. Son un punto en la gráfica, mira. Cada uno de esos pares ordenados que vamos encontrando son un punto en la gráfica. ¿Ya? Son un punto en la gráfica. Por tal razón, nosotros podemos graficar cualquier función que se nos ocurra. Solo es cuestión de colocar los puntos donde corresponde, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a ver cómo se grafican las funciones más adelante. Todavía está proyectado para después. Vamos adelantando parte de lo que debemos conocer cuando trabajamos funciones. Antonet, tu cámara está al revés. Listo. Entonces, no, o sea, estás enfocando tu sala. Listo. Entonces, vamos a la parte de lo que es dominio, contradominio y rango, que son conceptos que vamos a estar utilizando a cada rato cuando hacemos las gráficas de las funciones. Ya debemos tener bien en claro qué cosa es el dominio, qué cosa es el contradominio y qué cosa es el rango. Entonces, tenemos aquí una gráfica, ¿ya? Una gráfica sagital, en donde vamos a ejemplificar qué cosa es el dominio, qué cosa es el contradominio y qué cosa es el rango. Lo primero, el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es el conjunto de valores que toma la función para la variable x. O sea que el dominio viene a ser el conjunto de salida. ¿Ya? Cuando te hablen de dominio, es el conjunto de salida, es los valores que puede tomar x. ¿Listo? Entonces, aquí los valores que puede tomar x, ¿quiénes son? 1, 2, 3 y 4. Son todos los elementos que puede ser x. ¿Ya? Son todos los elementos que puede tomar aquí o que toma en sí X. ¿Listo? Entonces, aquí está el dominio, mira. El dominio es este conjunto, donde están todos esos elementos. Luego, el contradominio. ¿Qué es el contradominio? Es el conjunto de valores que puede tomar, o sea que es una posibilidad, mas no es totalmente seguro que sea una respuesta para la función. ¿Cuál sería el contradominio? Sería todos los valores que están aquí en este conjunto, que Y podría tomar como valor. Esto de aquí, todos los números vendrían a ser el contradominio. Todos los números, 3, 6, 9, 12, 15. Todos estos números son el contradominio. Son los únicos elementos que existen en este conjunto. Entonces, luego vamos a hablar del rango. ¿Qué cosa es el rango? Son los valores del contradominio que son imágenes de X. La imagen de un elemento vendría a ser justamente la respuesta utilizando la función. Por ejemplo, la imagen de 1, trabajándolo con la función, es 3. La imagen de 2, trabajándolo con la función, es 6. La imagen de 3, trabajándolo con la función, es 9. Y la imagen de 4, trabajándolo con la función, es 12. Y aquí me queda un elemento solito, ¿ya? Me queda un elemento solito. No le hago caso. Lo que a mí me interesa para el rango solamente son aquellos números que se obtuvieron como respuesta. Estos
4 números, 3, 6, 9 y 12, vendrían a ser el rango. Son las únicas posibilidades que vamos a utilizar para el rango. Entonces, el dominio, como lo hemos mencionado, son todos los valores del conjunto X o del conjunto de partida, ¿ya? Serían los números 1, 2, 3, 4. El contradominio vendría a ser todas las posibilidades que se encuentran dentro de este conjunto, del conjunto de llegada, que son los números 3, 6, 9, 12 y 15. Pero el rango vendrían a ser solo aquellos valores del contradominio que son imágenes o respuesta de utilizar X en la función. Entonces el rango solamente serían los números 3, 6, 9 y 12, ¿ya? Eso sería el rango. Son todas las posibilidades. Hasta ahí, chicos. ¿Saben, o mejor dicho, se entendió qué cosa es dominio, contradominio y rango? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? No los veo, chicos. Están con sus cámaras apagadas la mayoría, así que no sé si es por el internet, qué sé yo. Pero como no veo, ¿qué me dicen? ¿Todo bien entonces? No hay preguntas. Ya. Ya. Entonces quiero que observen eso. Mira, ahorita ya hemos definido qué cosa es dominio, qué es contradominio, qué cosa es rango. ¿Listo? Ahí está su tarea. Todavía no vamos a ver eso. Voy a aprovechar estos 5 minutos que me quedan. Listo. Vamos a aprovechar esta gráfica para hacer unas ejemplificaciones de qué cosa es dominio, contradominio y rango. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si observamos aquí, voy a utilizar otro color para después borrarlo. Si observamos aquí, digamos que nuestra gráfica es desde este punto, aquí, por ejemplo, ¿ya? Desde este punto que estoy haciendo aquí con el color, hasta donde está este punto de aquí que he puesto hace rato. ¿Ya? Olvídate de este pedazo, ignóralo. Este pedazo tampoco existe, ¿ya? Vamos a asumir que nuestra gráfica es desde este punto hasta este punto. Cuando se habla de dominio, ¿ya? Cuando se habla de dominio, estamos hablando de todos los valores que puede tomar X, ¿ya? En este conjunto. ¿Cuál sería el conjunto aquí? X dice que es un número que pertenece a la recta numérica. Entonces, cuando es la recta numérica, X pertenece al conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque X podría ser cualquiera de esos valores. Pero debido a que la gráfica solamente ocurre desde este punto hasta este punto, digámoslo así, hasta esta altura, mira, de esta altura a esta altura, solamente hay una sección de la recta numérica que estamos utilizando, ¿ya? Desde el -4 hasta el 4 es una sección de la recta numérica que estamos utilizando. Entonces, X vendría a ser un valor, o sea, pertenece al siguiente intervalo. ¿Cuál es el menor número? ¿-4 o 4? -4, ¿verdad? Entonces pertenece al intervalo que está desde -4. Si el punto de aquí es cerrado, el año pasado hemos hecho intervalos, ¿verdad? O sea, yo sé que todos ustedes han llevado el tema de intervalos conmigo. Entonces, si el puntito pertenece a la gráfica, aquí es un intervalo cerrado. Y si el máximo valor que puede tomar X es 4, colocamos 4. Y el puntito está coloreado o pertenece a la gráfica, aquí colocamos que esto también es un intervalo cerrado. Entonces, el dominio vendría a ser un intervalo de números, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque aquí también está, a la altura de esta parte está, por ejemplo, el número -3, -2, -1, también está 0, también está 1, 2, 3, hasta el 4, mira. Dentro de este intervalo se encuentran esos números. Aquí, por ejemplo, está -3,4. También los decimales, obviamente, hay que contabilizarlos, ¿ya? Aquí también podría estar, por ejemplo, el 0,5. Aquí está el 0, está el 1,9 y un montón de números. Existen infinitos números, debido a que cada número decimal que se encuentra ahí tiene una respuesta en la parte de Y. Creo que esto lo podría explicar ya con una gráfica que pueda yo, ¿cómo se dice? Hacerle zoom para que me entiendan mejor esta explicación. Entonces, la otra semana que vamos a estar viendo la segunda parte de funciones, voy a explicar un poco más de qué cosa es el dominio. Ya ahorita les estoy adelantando, digamos un poco. Voy a explicar un poco más qué es el dominio y voy a utilizar un programa en donde
yo puedo hacer que la gráfica se expanda, ¿no? O sea, puedo hacerle zoom, que es un programa que todos pueden acceder, se llama GeoGebra, o en todo caso hay otros tipos de programas que también te permiten graficar funciones. Entonces, con eso vamos a trabajar la próxima semana, ¿ya? Con eso vamos a trabajar la próxima semana. Entonces, esto de aquí he intentado adelantarlo, pero de repente no me van a entender debido a que los conceptos, digamos, que estamos utilizando son un poquito complejos. Entonces, por mientras, vamos a dejarlo como estaba, ¿ya? La otra semana ya les voy a explicar con mayor detenimiento, ya que ya se nos acabó el tiempo. ¿Listo? Entonces acá habría un punto. Listo. Y acá era una línea, creo, ¿no? Ya, bueno, me quedó medio chueca. Listo. Ya está. Entonces, ya con eso ya hemos dado preámbulo al rango, perdón, al dominio, y la otra semana vamos a verlo, ¿ya? Aquí está su tarea, tienen que demostrarlo así como en clase, como lo hice, tienen que demostrar si es función o no es función. Y, ¿cómo se dice? Demostrar también si estas gráficas son o no función, ¿ya? Todo lo hemos hecho en clase, así que está sencillo. Listo, ahí está la resolución de la clase pasada y eso sería todo por la clase de hoy. Nos estaríamos viendo el día jueves, ¿ok? Nos vemos el día jueves para geometría. Listo, chicos, cuídense. No se olviden ponerse al día. Citka, la exposición. César también, que ya se fue, creo. Sus exposiciones no se olviden para el viernes. Chao, 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 chao.